Pero bueno, Pero bueno, está ya bien. digo que era un poquito de introducción, entonces de Está pronto bien, puede ser que luego... está bien. Perfecto. Vamos a ir un poquito más despacio entonces. Pasa que el tema es que esto es un, digamos, tenemos solamente 80 minutos, ¿no es cierto? Y si lo hacemos muy, muy despacito, es como que no vemos nada. No rinde, ¿Se entiende o no? no rinde. Después, bueno, después todos tienen el texto, el que quiera, vamos a decir, ¿no? Profundizar más puede, ¿no? Bien. Carla, ¿hay una manera que yo pueda mover la hoja? No. Pero ahí que se está Sí. grabando, la grabación no la pueden cortar, pues hay un rec, así no, digo, el recreo no lo grabamos. Poner una pausa. Claro. Toño es quien lleva. Es una frase muy importante y se nos cortó. ¿Quién lo lee? Tomó. Tomó carne de los hombres. Perdón, apaguen sus micrófonos. Gracias. Tomó carne de los hombres, pero no a la manera de los demás hombres. Porque teniendo padre en el cielo, eligió madre en la tierra, y allí nació sin madre y aquí sin padre. Muy interesante esto, ¿eh? Tomó carne de los hombres, pero no a la manera de los demás hombres. Porque teniendo padre en el cielo, eligió madre en la tierra, y allí nació sin madre y aquí sin padre. Ahora les hago una pregunta. Pueden poner el micrófono para responder. ¿Cómo está diciendo que Cristo allí nació sin madre? ¿Qué es allí? ¿Dónde Cristo nació sin madre? ¿Dónde? Cielo. En el cielo. En el cielo. En la eternidad. En la eternidad. ¿Y ¿De qué modo? En el principio. El principio. Entonces, ¿cómo? Las dos naturalezas. ¿Cómo es ese Divina y nacimiento? ¿Es un humana. nacimiento literal? No, en el credo dice, No, Fue no. engendrado, no creado. Perfecto, no Eso, fue creado, fue engendrado. Es No una creado. generación eterna. Por eso se habla de los dos nacimientos del Hijo de Dios. El nacimiento eterno y el nacimiento temporal. Bien. Perfecto. Bajamos un poco más. Bueno. Paramos ahí, sí. Hay algo interesante. Una cita que hay ahí. Un poquito más. Subimos. Ahí, paramos. Ok. Mateo 1:17. ¿Quieres leer? ¿Qué lee? de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Perfecto. Bueno, todo esto tiene un sentido simbólico, estos 14. Para la Biblia, a menudo, para la Biblia los números tienen un valor simbólico también, además de histórico, simbólico. A los santos padres les encanta ponerse a estudiar el valor simbólico de los números. Por ejemplo, 7 es el número de la perfección, 10 simboliza los 10 mandamientos, 4 los 4 evangelios, 3 la Trinidad, 11 la transgresión, el pecado, 6 la imperfección, 666 el anticristo, bueno. 14, que todo esto tiene un significado, bajamos un poco. 14. Pero vamos a... Esto lo pueden leer... Porque estoy en un curso y el padre dio espacio. ¿Qué coge el espacio? Perdón. ¿Sí? Digan. No entendí. Lo que decía es que... Lo que decíamos es que los números en la Sagrada Escritura tienen un significado. Eso. Entonces, 14 generaciones, 3 series de 14 generaciones, tiene todo un significado. Pero no vamos a detenernos en esto, vamos a ir a San José. Seguimos bajando. Bueno. Bajamos. Lo pueden leer después, el significado de por qué las 14 generaciones multiplicado por 3.
Vamos un poco más. Bueno, por ejemplo, Remigio. Bueno, después lo pueden leer. Bajamos. Bien. Puntos cardinales, las 4 estaciones. Bueno. Otra cita importante de San José. ¿Quién la lee? Mateo 1:18. Yo puedo. Y la generación de Jesucristo fue de esta manera, que siendo María su madre desposada con José, antes que viviesen juntos, se halló haber concebido en el vientre de Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver los comentarios a esta frase bíblica. Bajamos. Bueno, acá podemos leer, acá hay un comentario. ¿Quién lo lee? Como el evangelista había dicho antes, y Jacob engendró a José, con quien desposada María engendró a Jesús, para que ninguno pudiera pensar que el nacimiento de Cristo había sido como el de sus progenitores. Cortando el orden de la narración dice: y la generación de Jesucristo fue de esta manera, como si dijera, la generación de sus ascendientes fue como la he referido, como la generación de Cristo no fue así, sino de esta forma, que siendo su madre desposada. Bueno, acá simplemente menciona cómo de pronto el modo de la redacción cambia para demostrar que el nacimiento de Cristo no fue como la concepción de Cristo no fue como la concepción de sus ascendientes. Bueno, bajamos un poco más. Hay un comentario muy interesante de San Jerónimo. ¿Quién lo lee? Tú. Pero ¿por qué Cristo es concebido de una virgen desposada y no de una simple virgen? Por 3 razones. La primera, para que por la genealogía de José se supiese el origen de María. La segunda, para que los judíos no la apedreasen como adúltera. Y la tercera, para que al huir a Egipto tuviese quien la consuele. El mártir Ignacio aduce otra razón para ocultar al demonio el parto de María y que siempre creyese que Cristo había sido engendrado no de una virgen, sino de una mujer casada. Bien, entonces muy interesante esto. O sea, porque, ¿para qué la Virgen se casó? O sea, ¿para qué se desposa? No, si ella era virgen, ¿por qué no tuvo a Cristo simplemente como, vamos a decir, como dicen hoy, como madre soltera? Y bueno, no convenía que tenga a Cristo como madre soltera. ¿Y por qué? Acá San Jerónimo da los motivos, después Santo Tomás lo va a desarrollar más. Entonces, en primer lugar, para que, por un tema genealógico. Pero en segundo lugar, para que, si no los judíos lo hubieran apedreado a la Virgen María, por adúltera. O quizá lo hubieran prendido fuego, porque la Virgen era de estirpe sacerdotal. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, entonces, la aceptación de José para desposar a María es una decisión sobrenatural movida por el Espíritu Santo. Por supuesto. Fue un acto libre de José, pero también lo hizo con la ayuda de la gracia, por supuesto. Claro. Bien. José vive. El tercer motivo para que la Virgen tuviese quien la ayude, quien la sirva. No solamente cuando huyó a Egipto, sino en su vida. San Jerónimo menciona para que la ayude a huir a Egipto, pero también Santo Tomás después dice para ayudarla en general en su vida, a la Virgen. Y San Ignacio de Antioquía, mártir, aduce una razón muy llamativa. Para ocultar al demonio el parto de María, y que siempre creyese que Cristo había sido engendrado no de una virgen, sino de una mujer casada. ¿No les llama la atención este motivo? ¿Qué les parece?
Me parece Sí, yo había interesante. escuchado. ¿Por qué el demonio quería... ¿Por qué se tendría que esconder, no? El demonio. ¿O cómo? Eso es interesante. Sí, yo había escuchado que el demonio no podía saber que iba a ser el Mesías, porque si no, no hubiera dejado que lo crucificaran. Eso es lo que he Claro, escuchado. claro, es muy interesante todo esto. Bueno, Ujú. bueno, acá después vamos, esto es muy interesante, y bueno, después San Tomás lo va a desarrollar un poco más. Bien, acá hay un comentario del Pseudo Crisóstomo. ¿Quién lo lee? Desposada y permaneciendo en su casa, porque así como en la que concibe en casa del marido se entiende una concepción natural, en la que concibe antes de desposarse hay sospecha de infidelidad. Así es. Entonces, desposada y permaneciendo en casa. ¿Mm? Perfecto. Vamos un poco más. Orígenes. Dice, desposada con José, pero no carnalmente unida. La madre de este fue madre inmaculada, madre incorrupta, madre intacta. La madre de este, ¿de cuál este? La madre del Señor, unigénito de Dios, del Rey universal, del Salvador y Redentor de todos. Y ahora les hago una pregunta. ¿Alcanza con decir que la Virgen es madre de Cristo o hay que decir que además es madre de Dios? ¿Qué les parece? Madre de Dios. Teotocus. Madre de Dios, por supuesto. No alcanza con decir madre solo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿qué significa? Significa ungido. Ungido. Pero muchos ungidos, o sea, todos los sacerdotes son ungidos, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Bueno, entonces no alcanza con decir madre de Cristo, hay que decir madre de Dios. En cambio, un hereje llamado Nestorio decía que había que llamarla madre de Cristo, pero no madre de Dios. Un hereje. Bueno, bajamos. Un poco más. Bien, paramos un poquito ahí, un poquito más arriba. Bien, la glosa. Dice, a continuación nos dice también el nombre del esposo, José. ¿Mm? Y acá explica algo muy interesante. ¿Por qué María se casa con un carpintero? Es el plan providencial de Dios. ¿Escapó a la providencia que José sea carpintero o no escapó a la providencia? ¿Qué les parece? ¿Fue de casualidad que haya sido carpintero? ¿Da lo mismo que sea carpintero o herrero? ¿O albañil? Pues, naturalmente, da lo mismo. Sobrenaturalmente, alguna razón debe de haber. Hay una razón. Bueno, acá ya nos da una pista el Pseudo Crisóstomo. ¿Quién la lee? María se había desposado con un carpintero porque Cristo, esposo de la iglesia, había de obrar la salud de todos los hombres por el leño de la cruz. Perfecto. Entonces, de algún modo, la carpintería de San José prefiguraba la cruz de Cristo. Muy interesante. Bueno. San Juan Padre, Crisóstomo. tengo una Sí. pregunta. Sí. Bueno, no sé si cómo fuera a sonar, pero en realidad fue una cruz, en realidad, donde murió Jesús. Sí. Ok, sí. Entonces esta estaba plenamente hecha de madera. Sí, claro. Ok. Justo, Esa muy era la bien. pregunta. Muy bien. San Juan Crisóstomo. Él dice, ¿quién lee la cita del Crisóstomo ahí? A ver, yo. Dale. Sigue. Antes que viviesen juntos, no dice antes de que fuese llevada a casa del esposo, pues ya estaba en ella por ser costumbre frecuente entre los antiguos tener en su casa a las desposadas, como vemos que sucede también ahora, y los yernos de Lot habitaban con él en vida común. Bueno, entonces acá en la costumbre judía, a veces, como que habían dos etapas. Primero estaba el desposorio y después estaba el matrimonio propiamente dicho. Ahora, y las desposadas a veces ya vivían en la casa del esposo, no en la misma habitación, sino en un lugar específico de la casa del esposo. Por eso acá la pregunta es si la Virgen
el momento de la anunciación, el momento que la Virgen quedó encinta, no embarazada, porque embarazada viene de embarazo, de vergüenza. La Virgen no tenía ninguna vergüenza. Bien, el momento que la Virgen quedó encinta de Cristo, ¿la Virgen dónde estaba? ¿Estaba viendo en la casa de San José? No en la habitación, sino en la casa de San José. ¿O en su casa? En la casa de sus padres. En la casa de San José. Bueno, está discutido entre los padres, bien. Entonces acá hay, bueno, como ven ahí, acá Santo Tomás, acá en la Catena Aurea están a ambas posiciones. Bajamos un poco. La glosa dice, la glosa explica, entiende el, ¿quién lee la glosa? Pero se dice, antes de que vivieran juntos, en concubinato carnal. Bien. Alguien por decir, bueno, una objeción que podemos poner. ¿Cómo? Antes de que vivieran juntos, dice el Evangelio. O sea que, después de esto, empezaron a vivir juntos. ¿Esto es en concúbito carnal? No concubinato. No, en concúbito carnal. No, porque no hicieron como castidad perfecta, ¿no? Justo. Pero entonces la fórmula textual dice antes que vivieran juntos. No significa que después vivieron juntos. Significa simplemente que cuando pasó eso no vivían juntos. Después tampoco. Digo, juntos en el sentido de concúbito carnal. Bien. Pero bueno, es un pasaje que tiene su pequeña dificultad, por eso que los santos padres se analizan esta dificultad. Bajamos un poquito más. Va no tan rápido. Pará. Subimos un poquito más. Un poquito más. Arriba. No. Un poco más. No, un poco más. Arriba. Subimos arriba. Acá. Un poco más, perdón. Subimos arriba. Gracias. Ahí está. Oh, hay un poquito más. Ahí está. Pseudo Crisóstomo dice, ¿quién lo lee? Pseudo Crisóstomo. ¿Para qué no? Para que no naciese del afecto de la carne y de la sangre, el que nació para destruir los afectos de la carne y de la sangre. Fíjense, este juego de palabras, ¿no? Cristo no nace del afecto de la carne y la sangre para destruir los afectos de la carne y la sangre. No los malos afectos, sino los afectos buenos. No para destruir los buenos afectos de la sangre, sino los malos. No es maniqueísmo esto. Bien. Subimos un poco más. Esto es muy interesante también. San Agustín dice una frase complicada que puede sonar difícil de entender. ¿Quién lo lee? Tal vez para enseñarnos con esto que todo lo que nace de unión marital nace con pecado. O sea, Cristo no nace de unión marital. Bien, nace sin pecado. ¿Y por qué? Uno de los motivos quizás dice San Agustín, para enseñarnos que todo lo que nace de la unión marital nace con pecado. ¿Qué? Alguien podría preguntar, ¿qué? ¿La unión marital, que los esposos tengan un hijo, es pecado? ¿Sí o no? No es pecado de ningún modo, al contrario, es un acto santificante. Los esposos santifican teniendo hijos. Bien. Pero esto se refiere a que se nace con pecado original, claro. Bien. Bajamos un poco más. San Agustín. Dice una frase muy linda San Agustín. ¿Quién la lee? Obtuvo, pues, el cetro de reina de las vírgenes, la que engendró al rey de la castidad. Muy hermoso. Bueno, bajamos un poco más. San Jerónimo. ¿Quién la lee? Nadie la halló en tal estado sino José, quien, como si fuese su marido, sabía todo lo referente a su esposa. Bien, ahora va a haber un problema, que ahora vamos a ver ahora. Un problema pesado realmente. Que es el tema de San José la quiso dejar a la Virgen María. La quiso dejar a la Virgen María porque, claro, la Virgen María quedó encinta, no embarazada, sino encinta. Y claro, ¿y por qué San José la quería dejar? ¿Qué les parece? A ver, pensemos un poco. Quedan 10 minutos de sesión, padre. Bueno, está muy bien. Gracias, Antonio. ¿Por qué San José quería dejarla
a abandonarla a María? Pues porque pensó que había cometido adulterio. ¿Estás seguro, Pascual? ¿Qué pensó eso? Pues, claro, porque como resultó embarazada, entonces, pues, el cómo se iba a... Pues él la iba a repudiar, pero en secreto, porque era un hombre justo. Tengo Bueno, entendido la eso. realidad, buen punto. El tema es este, muy interesante. El tema es que hay una profecía de Isaías, que San José la conocía, pues San José era piadoso, que decía que el Mesías iba a nacer de una virgen. José ¿Sí o no se no? sentía digno Sí, Isaías capítulo 9. de ser padre ¿Padre de quién? de Jesucristo. Eso es Ahí lo que está. he leído en un libro. Que no Jonathan se ahí. no se sentía al nivel, porque ambos tenían la María, porque también leía la parte de Isaías, y en el lugar donde ellos estaban, en Nazaret, el rollo también de Isaías era algo providencial de Dios, porque no todas las sinagogas tenían ese rollo de Isaías. Ahí viene por ahí el tema. El tema es que, si bien los santos padres en esto no coinciden todos, hay divergencia entre los santos padres, pero yo soy de la postura de esta, que es la postura que algunos santos padres sostienen, que es precisamente que San José no pensó mal de la Virgen María. No pensó que ella había pecado, sino que conocía precisamente la profecía de Isaías, sabía que la Virgen era santísima, de ningún modo se le ocurría sospechar de ella, y simplemente no se consideraba digno de estar con la Madre de Dios, no se consideraba digno de estar con la Madre del Mesías. Y si, salvo que Dios se lo muestre muy claro, él no quería como entorpecer el plan de Dios. Bien, vamos entonces a bajar un poquito. Bajamos un poco más. Bueno, bajamos esto. Bajamos, listo. Bueno, bajamos un poco más. Bueno, acá llegamos a un pasaje que dice, ¿quién lo lee? En Mateo 1:19. José, su esposo, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 19 del capítulo 1. Perfecto. Entonces, bueno, bajamos un poco más. San Agustín dice algo. ¿Quién lo lee? ¿Quién lee el comentario de San Agustín? Vamos a ver qué opinaba San Agustín de esto. ¿Quién lo lee? Conociendo José que María estaba encinta, se turba, porque la esposa que había recibido del templo mismo del Señor y no conocía aún, la encuentra fecunda y agitándose inquieto. Discute y habla consigo mismo. ¿Qué haré? ¿La denuncio o callo? Si la descubro, no me hago cómplice de adulterio, pero incurro en crueldad, porque me consta que según la ley debe ser apedreada. Si callo, doy mi consentimiento a una acción mala y participo con los adúlteros. Entonces, si callar es malo y descubrir el adulterio es peor, la dejaré libre. Bueno, acá con San Agustín, el mayor de los santos padres, tiene la opinión de que San José pensó mal. Bueno, es un tema opinable este, ¿eh? No es un... Entonces, bueno, bajamos un poco más. Yo tengo la opinión que sugería Jonathan, que ya un santo padre la dice. Bajamos un poco más, entonces... acá hay una objeción muy interesante, subimos. Una objeción muy, muy interesante. Esta, San Jerónimo, léanlo de San Jerónimo. ¿Quién lo lee? Pero ¿cómo se nos presenta como justo a José cuando oculta el crimen de su esposa y estando prescrito en la ley que los autores y cómplices de un crimen son realmente reos de pecado? es interesante, o sea, es un problema de la interpretación agustiniana. Que si... Entonces si José la dejaba ir, podía volverse como... No era cómplice del crimen. Bueno, esa objeción que plantea San Jerónimo. Bien.
esta objeción de San Jerónimo ayuda a pensar que en realidad sí, San José no pensó mal, al contrario. Bien, bajamos. Pero espérate. Perdón, sí, ¿cómo te comentaba? Yo digo que él no pensó mal, pero él todavía no sabía que ella era, o sea, que a él le había tocado la lotería de que María era la madre de Dios. Él no sabía todavía eso, ¿no? Bueno, vamos a ver, algunos santos padres, precisamente vamos a ver esto. San Jerónimo, ¿quién le acá lo de San Jerónimo? ¿O también? ¿O también? O también puede ser un testimonio en favor de María, que José, confiando en su castidad, admirado de lo que había sucedido, ocultó en el silencio el hecho cuyo misterio ignoraba. Ahí está, muy interesante. Pero Remigio es más fuerte lo que dice Remigio. ¿Quién lo lee lo de Remigio? Juan Carlos. No quiere decir. ¿A quién lo lee? Remigio. Pues veía fecunda a la que conocía casta. Como había leído en Isaías, saldrá una vara de la raíz de Jesé, de quien sabía ser descendiente María. Y en el mismo Isaías, he aquí que una virgen concebirá. No desconfiaba de que en ella se había de cumplir tal profecía. Muy interesante, muy interesante. Esta es la interpretación remigiana. Yo me adhiero a la posición remigiana de esto. Orígenes, dice algo parecido. ¿Quién lo lee? Pero si no tenía sospecha de ella, ¿cómo era justo queriendo dejar a una esposa inmaculada? Quería dejarla porque conocía que se había obrado en ella un gran misterio y se consideraba indigno de vivir en su compañía. Esto es lo que sugería Jonathan, la posición de Orígenes. Se considera indigno de ser partícipe de tan grande misterio. Bajamos un poco más. A ver, el comentario de la glosa, muy interesante. Puede decirse. ¿Quién lo lee? Puede decirse. Lo leo yo. Puede decirse que era justo por la... Sí, leí. Puede decirse justo por la fe, con que creía que Cristo había de nacer de una virgen, y de ahí que quiso hacer ante don tan excelente. Qué hermoso lo que dice la glosa. Entonces ya son varios, no es solamente Remigio, no es solamente Orígenes, también la glosa, que desarrolla esta idea. Y bajamos un poco más, y acá hay otras opiniones más. Eusebio, ¿quién lee acá la opinión de Eusebio? José está en turquesa. José sabía que María había concebido por intervención divina y no humana. Eusebio dijo eso. Bien. José ¿Qué dijo sabía San Basilio? Ahora San Basilio. José sabía que la preñez de María venía de Dios. Bien. Efrén, San Efrén. El diácono Efrén. José descubrió la preñez y su causa, que era por obra del Espíritu Santo. Wow. Bajamos. Eusebio. ¿Yo? Sí. José comprendió que aquella era una maravillosa obra de Dios. Y acá hay un comentario impresionante, muy impresionante, que uno le dice, pensó en separarse de ella en secreto, para no cometer el pecado de ser llamado padre de Días. Temía vivir con ella, pues eso podría deshonrar el nombre del Hijo de la Virgen. Por ello es que el ángel le dijo, no temas llevar a María a tu casa. Bueno, interesantísimo, ¿eh? No quiso cometer el pecado de ser llamado padre del Mesías. Bueno, bajamos un poco más. Menos de un minuto. Se va a cerrar, En un minuto se va a cerrar. Vamos hablando de boliche. Bueno, entonces nos quedó pendiente bastante más material había. Hay dos opciones. ¿Quieren que lo veamos en la próxima sesión o que lo leen en su casa? ¿Qué prefieren? ¿Cuándo la próxima?